En un mundo donde las luces de la ciudad brillan con fuerza, no todos los corazones encuentran la misma claridad. Hay historias que se desarrollan en la sombra, donde la dignidad se pone a prueba y el amor de una madre se convierte en la fuerza más indomable. ¿Te has parado a pensar alguna vez hasta dónde llegaría alguien para proteger a sus hijos? ¿Qué sacrificio sería demasiado grande cuando el hambre llama a la puerta y la desesperación te susurra al oído? Prepárate para conocer a María, una mujer cuyo viaje nos hará cuestionar el verdadero valor de la esperanza, la compasión y lo inesperado. Porque a veces el mayor punto de inflexión en la vida no viene de donde uno espera, sino de un encuentro fugaz que puede cambiarlo todo para siempre. El espejo, antes un confidente silencioso de su belleza, ahora reflejaba una imagen que María apenas reconocía. No era el cansancio en sus ojos, ni las huellas del tiempo lo que la inquietaba. Era la firme y fría determinación que se cristalizaba en su mirada. Sus dedos, antes ágiles y delicados, ahora temblaban al rozar los largos y oscuros mechones que caían sobre sus hombros. Ese cabello, tan suyo, tan parte de su identidad, era ahora su última moneda de cambio, su último hilo de esperanza. Afuera, el sol intentaba abrirse paso entre la niebla matutina, pero dentro de la pequeña habitación, la oscuridad parecía más densa. El olor a café aguado y pan duro apenas disimulaba el vacío en su estómago, y peor aún, en su corazón. Sus hijos, pequeños e ajenos a la tormenta que se avecinaba, dormían profundamente en el colchón del suelo. Sus caritas inocentes eran la única razón por la que María no se desplomaba. ¿Cómo podía explicarles que su estómago rugía porque no quedaba nada? ¿Cómo podía justificar la ausencia de un padre, un trabajo, cualquier perspectiva? El hambre, esa bestia silenciosa, se había instalado en su casa durante semanas, royendo no solo su comida, sino también el alma de María. Lo había intentado todo: trabajos esporádicos, ventas informales, pedir ayuda. Pero las puertas se cerraban, las miradas se apartaban, y con cada no, una pizca de su fuerza se desvanecía, hasta que una noche de insomnio surgió la idea, dolorosa e inevitable: vender su cabello. Ese cabello que su difunto esposo tanto había elogiado, que sus amigos admiraban, era uno de los pocos lujos que aún le quedaban. Fue un sacrificio, sí, pero no por ti, lo fue por ellos, por tus pequeños, que merecían más que la cruel realidad que los rodeaba. Cada hebra representaba una comida, otro día de alivio, un soplo de vida para quienes dependían de ella. El nudo en la garganta era casi insoportable, pero la imagen de los rostros hambrientos de sus hijos era una fuerza impulsora más poderosa que cualquier dolor. Con un suspiro que parecía cargar con el peso del mundo, María se puso de pie. Era hora de irse. Era hora de cortar el último hilo de su esperanza, en un intento desesperado por tejer un nuevo mañana. La vida de María era un mar de números que nunca cuadraban del todo. Un salario mínimo, cuando lo tenía, se esfumaba antes de que lo tocara. Las facturas de luz y agua, apiladas sobre la mesa de la cocina, eran recordatorios constantes de una deuda que crecía a un ritmo inimaginable. Y el alquiler, ¡ay! El alquiler. Cada mes, la amenaza del desalojo se cernía como una nube oscura sobre la pequeña casa que tanto luchaba por conservar. Sus hijos, Ana, de 7 años, y Pedro, de 5, eran la luz de su día, pero también la fuente de su más profunda angustia. Verlos jugar, reír y soñar era un bálsamo para su alma agotada, pero ver sus ojos hambrientos, suplicando por algo que no podía darle, era una puñalada silenciosa. El hambre no era solo el dolor físico en su estómago, era el peso invisible de la humillación, el susurro constante de «no eres lo suficientemente bueno» que resonaba en su mente. ¿Cuántas veces se encontró María inventando cuentos sobre la desaparición del último trozo de pan, solo para que sus hijos pudieran comer un poco más?
¿Cuántas veces se acostó con el estómago vacío, escuchando el rugido de su estómago como una triste melodía mientras fingía dormir para no preocuparlos? La humillación no solo provenía de la falta de dinero, sino de las miradas de lástima, los consejos no solicitados, la sensación de ser una carga para un mundo que parecía no tener lugar para ella. Recordó cuando la vida era diferente, cuando su esposo, João, vivía, y a pesar de las dificultades, había risas y la promesa de un futuro. Pero la enfermedad se lo llevó demasiado pronto, dejando a María con 2 niños pequeños y un enorme vacío que el tiempo no pudo llenar. Desde entonces, cada día fue una batalla por mantener la dignidad, por ocultar el dolor, por evitar que la desesperanza se apoderara de ella. El peso del hambre no era solo un estómago vacío, sino un alma agotada. Era la vergüenza de no poder comprar un simple juguete, el dolor de ver los zapatos de sus hijos con agujeros, la agonía de no tener medicina para la fiebre. Era la preocupación constante por el mañana, la próxima comida, el siguiente no. Y ese día, mientras caminaba hacia la sala, María sintió todo ese peso invisible sobre sus hombros, aplastándola, pero no quebrándola. Todavía no. Con cada paso que daba María, el asfalto bajo sus pies se sentía más pesado y el aire más denso. No era solo la distancia hasta la peluquería lo que la cansaba, sino el peso invisible de la vergüenza que la acompañaba. Intentó mantener la cabeza alta, la mirada fija en un punto lejano, como si pudiera engañar al mundo y a sí misma, haciéndoles creer que era un paseo cualquiera. Pero cada fibra de su ser gritaba la verdad. Iba a vender una parte de sí misma. El sol ya estaba alto y las calles empezaban a llenarse. La gente corría, los coches tocaban la bocina, el bullicio de la ciudad seguía su ritmo, indiferente a su dolor. María observaba los escaparates, los rostros sonrientes, las familias paseando despreocupadas, una opresión en el pecho. ¿Alguien podía imaginar lo que sucedía en la vida de una madre que, a plena luz del día, iba a un salón de belleza no para embellecerse, sino para deshacerse de algo tan íntimo? Su cabello, suavemente ondeado por el viento, era un recordatorio constante de lo que estaba a punto de suceder. Podía sentirlo, largo y suave, uno de los pocos rastros de su vida anterior que aún permanecían intactos. João, su esposo, solía decir que su cabello era como una cascada oscura, un manto de estrellas. El recuerdo le hizo un nudo en la garganta y María tuvo que contener las lágrimas que insistían en brotar. No podía llorar. Ahora no. Necesitaba todas sus fuerzas. A cada paso, la tentación de dar marcha atrás era inmensa. Su orgullo, herido y destrozado, le susurraba que se rindiera. No hagas esto, María. Hay otras maneras. ¿Pero cuáles? Ya las había agotado todas. La imagen de la mirada hambrienta de Ana y Pedro, la silenciosa promesa de que haría lo que fuera por ellos, fue lo que la impulsó a seguir adelante. Fue el ancla que la evitó hundirse. Finalmente, el letrero del salón apareció a la vista. Belleza y estilo. Una cruel ironía, pensó María. No buscaba belleza, sino un respiro temporal de la miseria. La puerta de cristal, reluciente y acogedora para los demás, le parecía un portal a un abismo de humillación. Respiró hondo, oliendo los químicos y perfumes que se escapaban por una rendija. Era el aroma de un mundo que no era el suyo, un mundo de vanidad y despreocupación. Con el corazón latiéndole con fuerza, María abrió la puerta. Sus ojos recorrieron la habitación, buscando un rincón discreto, un rostro amable. La esperanza, frágil como el cristal, temblaba en sus manos. La esperanza de que este acto, tan doloroso e íntimo, de alguna manera traería un nuevo futuro para sus hijos. A lo lejos, en un rascacielos de cristal y acero que se alzaba imponente sobre la metrópolis, Elena Vasconcelos revisaba hojas de cálculo en su tableta. La oficina, con vistas panorámicas de la ciudad, era un santuario de diseño minimalista y eficiencia implacable. Elena no era solo una empresaria, era un imperio en sí misma.
Fundadora de una de las cadenas de cosméticos más grandes del país, su vida era un hervidero de reuniones de directorio, lanzamientos de productos y decisiones que movilizaban a millones. Para ella, el tiempo era su bien más preciado y cada minuto estaba calculado. Su desayuno consistía en un batido nutritivo que consumía sobre la marcha. Su ropa de impecable diseño la escogía un estilista, y su agenda era un laberinto de compromisos ineludibles. Elena había construido su imperio desde cero, con una inteligencia aguda y una determinación férrea. No había lugar para la debilidad ni el sentimentalismo. El mundo de los negocios era una jungla, y ella había aprendido a ser la depredadora más astuta. Ese día en particular, la presión era aún mayor. Un nuevo producto, una revolucionaria línea de cuidado capilar, estaba a punto de lanzarse y el mercado tenía la mirada puesta en ella. Cada detalle, desde el empaque hasta la campaña de marketing, había pasado su rigurosa aprobación. La perfección era su estándar y esperaba lo mismo de todos a su alrededor. Elena era una mujer de pocas palabras pero acciones decisivas. Su reputación la precedía, justa pero exigente, brillante pero distante. Muchos la admiraban, algunos la temían, pero pocos la conocían de verdad. Su vida personal era un misterio, protegida por un muro de discreción y trabajo incansable. No tenía hijos ni pareja estable. Su pasión era su empresa, su legado y la búsqueda incansable de la innovación. Mientras María caminaba con el corazón apesadumbrado hacia la peluquería, Elena se preparaba para una reunión crucial, donde cada palabra y cada cifra podían marcar la diferencia entre un éxito rotundo y un revés millonario. Sus mundos eran paralelos, separados por una brecha social y económica tan grande que parecía imposible que sus caminos se cruzaran. Elena estaba acostumbrada a tratar con grandes figuras, con el poder de marcar tendencias e influir en los mercados. La idea de que, a solo unos kilómetros de distancia, una mujer luchaba por alimentar a sus hijos vendiendo su propio cabello era una realidad tan lejana que apenas se le cruzó por la cabeza. Estaba a punto de salir para una comida de negocios cuando un pequeño contratiempo la obligó a cambiar de ruta. Un problema con el coche la obligó a tomar un taxi, y el conductor, tomando un atajo inesperado, la llevó por una calle que rara vez frecuentaba. Una calle donde un modesto salón de belleza con un letrero descolorido esperaba la llegada de su próxima clienta. El destino, con su peculiar ironía, estaba a punto de urdir una trama que ni siquiera la mente más estratégica de Elena podría haber previsto. El taxi frenó bruscamente frente a un modesto salón de belleza con la pintura descascarada y un letrero que parecía haber tenido mejores días. Elena, aún absorta en sus pensamientos sobre la inminente reunión, apenas se percató de lo que la rodeaba. Su mente calculaba riesgos y oportunidades, mientras sus dedos tecleaban impacientes en la pantalla de su celular. El conductor se disculpó por el desvío, explicando que era la única ruta libre del caótico tráfico. Elena simplemente saludó con la mano, pensando ya en cómo aprovechar al máximo el tiempo perdido. Al bajar del coche, sus ojos, acostumbrados a paisajes urbanos pulidos y escaparates lujosos, se fijaron en el salón casi por casualidad, pero algo la hizo detenerse. Una figura, sentada de espaldas a la puerta, en uno de los sillones del salón, atrajo su atención. No fue la elegancia ni la belleza lo que la atrajo, sino una extraña quietud, una resignación que parecía emanar de la mujer. Elena, con un impulso inexplicable, dio un paso hacia la puerta entreabierta. Lo que vio dentro la detuvo. El tiempo pareció congelarse. María estaba sentada, con los hombros encorvados y las manos agarradas a los bordes del asiento. Su larga cabellera, antes un manto de dignidad, ahora estaba siendo cuidadosamente separada en mechones. La peluquera, una mujer de rostro cansado, sostenía unas tijeras con una expresión que mezclaba profesionalidad con un toque de tristeza. ¿Está segura, señorita?, preguntó la peluquera en voz baja, casi un susurro. María simplemente asintió, incapaz de levantar la vista.
Sus ojos estaban fijos en el reflejo del espejo, no en ella misma, sino en la imagen de sus hijos, que parecían flotar en la fría superficie del cristal. Cada mechón que separaba la peluquera era un pedazo de su alma a punto de ser cortado. Elena observaba la escena desde afuera, invisible para las dos mujeres. Vio temblar la mano de María, la lágrima que le corría por la mejilla y cómo se la secaba apresuradamente, como avergonzada de su propio dolor. Y entonces, el sonido seco e inconfundible de unas tijeras cortando el pelo, 1, 2, 3 veces. Cada corte era un golpe al corazón de María y de alguna manera inexplicable, también al de Elena. La multimillonaria, acostumbrada a ver el mundo en términos de ganancias y pérdidas, éxito y fracaso, se vio impactada por una realidad que trascendía cualquier hoja de cálculo. Esta mujer no se cortaba el pelo por vanidad, moda, ni un cambio de look. Se lo cortaba por desesperación, por necesidad, por amor. El sonido de unas tijeras resonó en el silencio que se formó entre las dos mujeres en el salón y el multimillonario en la puerta. El olor a químicos, antes indiferente, ahora parecía mezclarse con la amarga fragancia de la resignación. Elena, que se había pasado la vida construyendo muros y barreras, sintió una grieta en su armadura. Sus ojos, antes centrados en números y estrategias, ahora veían la crudeza de la vida, la fragilidad humana en su forma más pura. Para Elena, el tiempo se congeló por completo en ese instante. El mundo exterior, con sus reuniones y millones, desapareció. Solo quedó la imagen de María, con el pelo cortado, y la pregunta silenciosa resonando en la mente de la multimillonaria. ¿Por qué? Elena respiró hondo. El aire del salón se sentía más denso por la tensión que sentía. El estilista había terminado el corte, y los largos mechones de María yacían en el suelo como un montón de hojas secas. María, con el pelo ahora corto y desigual, aún no había levantado la vista. El dolor de la pérdida era palpable, casi visible. Elena, que hasta entonces había estado observando desde la puerta, dio un paso al frente. Su movimiento, antes vacilante, ahora era firme y decidido. La peluquera, sorprendida por la presencia de la mujer elegantemente vestida, levantó la cabeza. María, sintiendo una sombra sobre ella, finalmente levantó la vista. La mirada de Elena se cruzó con la de María. Una mezcla de desesperación, agotamiento y un toque de vergüenza. «Disculpe», dijo Elena con voz tranquila pero con una autoridad innegable. «Escuché la conversación. Vende su cabello para alimentar a sus hijos, ¿verdad?» María asintió con la voz entrecortada. Se sonrojó, ardiendo de humillación. No quería que la vieran, y mucho menos que la interrogaran. Elena ignoró la vergüenza de María. Recorrió con la mirada la habitación y se fijó en los mechones cortados que estaban en el suelo. «¿Cuánto te dieron por esto?», preguntó, señalando el cabello. El peluquero, todavía un poco aturdido, respondió: «150 reales, señora. Eso es lo que pagan por un cabello natural y sin químicos». Un suspiro apenas audible escapó de los labios de Elena. 150 reales, una suma irrisoria para ella, pero para María representaba la diferencia entre morir de hambre y un plato de comida para sus hijos. «Tengo una propuesta para ti», dijo Elena, volviéndose directamente hacia María. Su mirada, antes fría y calculadora, ahora tenía una intensidad distinta. «No es una limosna, es una oferta de trabajo». María parpadeó, confundida. «¿Trabajo? ¿Allí? ¿En ese momento?» «Soy Elena Vasconcelos», continuó el multimillonario, sin darle tiempo a María a procesar la información. «Soy la dueña de Vasconcelos Cosméticos. Lanzamos una nueva línea de productos capilares. Necesitamos una cara real, una historia real». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en la pequeña habitación. «Vi tu dignidad, tu fuerza, vi tu amor por tus hijos, y vi el sacrificio que hiciste. Quiero que seas el rostro de nuestra campaña, no solo un modelo, sino la inspiración detrás de ella, tu historia, tu resiliencia». María estaba en shock. Abrió los ojos de par en par.
¿Un multimillonario? ¿Una campaña de cosméticos? ¿Ella? ¿La mujer que acababa de vender su cabello por 150 reales? Parecía una ilusión, una broma cruel del destino. Te ofrezco un contrato, continuó Elena, sin apartar la mirada. Un salario que te permitirá a ti y a tus hijos vivir con dignidad, seguro médico, educación para los niños y la oportunidad de inspirar a millones de mujeres con tu historia de valentía. Extendió la mano, no para estrecharla, sino como una invitación. ¿Qué dices, María? ¿Serás la voz y el rostro de la esperanza? El silencio en el salón era casi ensordecedor. María miró la mano extendida de Elena, luego los mechones en el suelo, luego a la peluquera, que parecía tan sorprendida como ella. ¿Era real? ¿Era posible? La oferta era tan inesperada, tan grandiosa, que parecía demasiado buena para ser verdad. El destino, con su peculiar ironía, había transformado el acto de desesperación de María en una puerta a una nueva vida. La mano extendida de Elena parecía brillar en la tenue luz de la habitación, una invitación a un mundo con el que María jamás se había atrevido a soñar. Pero para María, esa mano no era solo un gesto de ayuda, era un abismo de incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad, miedo y un pequeño, casi imperceptible rayo de esperanza. No entiendo, balbuceó María, con la voz ronca apenas audible. Sus ojos, antes llenos de tristeza, ahora estaban abiertos de par en par por el asombro. ¿Una campaña? ¿Yo? Tú debes estar equivocado. La desconfianza era un denso velo que cubría su mente. La vida le había enseñado a María a ser escéptica, a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. ¿Cuántas veces la habían engañado, explotado o simplemente ignorado? La idea de que una mujer tan poderosa y rica pudiera interesarse en su historia, en ella, una mujer invisible, parecía absurda. Era como si un cuento de hadas hubiera invadido su cruel realidad. Elena, al percibir la vacilación y la conmoción de María, bajó la mano, pero mantuvo la mirada firme y amable. No me equivoco, María. Vi en ti algo que muchas mujeres en posiciones privilegiadas han pasado por alto. La esencia de la lucha, de la resiliencia. Tu historia es poderosa, puede conmover a millones de corazones. La peluquera, que hasta entonces había estado observando la escena en silencio, carraspeó. María, te presento a Elena Vasconcelos, la dueña de Cosméticos Vasconcelos. Esta es una oportunidad única. Su voz, llena de admiración y un toque de envidia, intentó empujar a María hacia la aceptación. Pero María apenas la oyó. En su mente se libraba una batalla. A un lado, la voz de la razón, susurrando cautela, advirtiéndole de los peligros de un mundo desconocido, de las promesas vacías. Al otro, la imagen de sus hijos, sus caritas hambrientas, sus sueños sencillos. La promesa de una vida digna, de un futuro sin privaciones, era un canto de sirena irresistible. Miró su cabello cortado en el suelo, un vívido recordatorio de su desesperación. Esos 150 reales apenas le alcanzarían unos días. ¿Y luego qué? ¿Qué haría? La oferta de Elena no era solo dinero, era un puente para salvarse del abismo, una oportunidad para empezar de cero, para darles a sus hijos lo que ella nunca tuvo. El miedo a ser engañada era grande, pero el miedo a perder esta oportunidad, a condenar a sus hijos a una vida de privaciones, era aún mayor. Fue un salto al vacío, un acto de fe en algo que parecía imposible. Pero, ¿y si fuera real? ¿Y si, por algún milagro, esta mujer dijera la verdad? Con un suspiro tembloroso, María volvió a mirar a Elena. Había una sinceridad en los ojos del multimillonario que, de alguna manera, calmó la tormenta que la azotaba. Era un riesgo, sí, pero valía la pena correrlo. Por sus hijos, por el futuro, por la esperanza que, contra todo pronóstico, comenzaba a florecer en su corazón. «Acepto», dijo María, con la voz aún débil, pero con renovada determinación.
Acepto su propuesta, señora Elena. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Elena. No era una sonrisa de triunfo, sino de tranquilo alivio. Sabía que el sí era el comienzo de algo mucho más grande que una simple campaña de marketing. El sí de María resonó por la sala, sellando un pacto con el destino que jamás imaginó. La mano de Elena, antes extendida en señal de ofrenda, ahora se cerraba en un apretón firme y alentador. «Bienvenida al equipo, María», dijo la multimillonaria con un brillo diferente en los ojos. No era el frío brillo del cálculo, sino algo más cálido, más humano. Ese mismo día, la vida de María empezó a tomar forma. Elena, con su habitual eficiencia, no perdió tiempo. Un coche con chofer los esperaba para llevar a María y a sus hijos a un nuevo hogar. No era una mansión, sino un pequeño y acogedor apartamento con 2 habitaciones, una cocina funcional y, lo más importante, un refrigerador lleno. Para Ana y Pedro, jugar en la alfombra de la sala era como un sueño. Para María, era el primer rayo de sol después de una larga y oscura noche. La primera noche en el nuevo apartamento fue casi ensordecedoramente silenciosa para María. No era el silencio de la soledad, sino el silencio de la ausencia de preocupaciones inmediatas. No había gruñidos en el estómago, ni miedo al mañana. Solo existía la paz de ver a sus hijos durmiendo en camas limpias y suaves, seguros de saber que despertarían con un desayuno abundante. María, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, arrullada por la promesa de un nuevo comienzo. Los días siguientes estuvieron llenos de adaptación y descubrimiento. Elena les había proporcionado a María y a los niños ropa nueva, útiles escolares y, lo más importante, la matriculación de Ana y Pedro en una buena escuela. María, quien siempre había soñado con brindarles a sus hijos una educación de calidad, vio ese sueño hacerse realidad ante sus ojos. Su trabajo en Vasconcelos Cosméticos comenzó gradualmente. Inicialmente, Elena la inscribió en un programa de capacitación, donde María aprendió sobre el mundo de la cosmética, la importancia de la imagen y cómo se contaría su historia. Ella, que antes se sentía invisible, ahora era el centro de atención, pero de una manera empoderadora. Aún había cierto miedo, una pizca de desconfianza que persistía obstinadamente. María se preguntaba si todo era real, si no despertaría de repente a su antigua y cruel realidad. Pero con cada día, con cada gesto de apoyo de Elena, con cada sonrisa de sus hijos, la certeza de que esto era un milagro se hacía más fuerte. Elena, a su vez, observaba atentamente a María. Vio la transformación no solo física, sino también interna. La mujer encorvada y desesperada del salón dio paso a una María más segura, con un brillo renovado en la mirada. El multimillonario, que siempre había buscado el éxito en números y estrategias, estaba descubriendo una riqueza diferente, la de presenciar la restauración de una vida. El cabello de María, ahora corto, comenzó a crecer, simbolizando no solo una nueva apariencia, sino el renacimiento de su esperanza. Había llegado el primer rayo de sol, y con él la promesa de que la vida, por cruel que parezca, siempre tiene la capacidad de sorprender, sanar y transformar. Los primeros meses fueron un torbellino de nuevas experiencias para María. El apartamento, antes un refugio, se convirtió en un hogar vibrante, lleno de las risas de Ana y Pedro. La escuela, con sus uniformes impecables y libros nuevos, fue un mundo de descubrimiento para los niños, y María sentía un orgullo que la reconfortaba con cada buena calificación. Pero la mayor transformación, se dio cuenta, estaba ocurriendo en su interior. En Vasconcelos Cosméticos, María no era solo la mujer de campaña. Elena, con su perspicacia, se dio cuenta de que la fuerza de María iba mucho más allá de su propia historia. La incluyó en capacitaciones de comunicación y marketing, e incluso en algunas reuniones estratégicas. María, quien antes apenas podía expresar sus necesidades más básicas, ahora se encontraba discutiendo conceptos, ofreciendo opiniones y, para su sorpresa,
siendo escuchada atentamente. Al principio, la inseguridad era una sombra constante. Se sentía como una impostora entre profesionales tan cualificados, con sus trajes caros y su jerga técnica. ¿Qué puedo ofrecerle al mundo yo, una mujer que vendió su cabello?, se preguntaba. Pero Elena, con su perspicacia, siempre encontraba la manera de reafirmar su valor. Tu autenticidad, María, es nuestro mayor activo. Tu verdad resuena de una manera que ningún guión publicitario puede replicar. María comenzó a redescubrir talentos que la vida había enterrado bajo el peso de la necesidad. Su sensibilidad, antes fuente de dolor, se convirtió en una herramienta para comprender las emociones del público. Su resiliencia, forjada en la adversidad, inspiró no solo a las mujeres que vieron la campaña, sino también a sus compañeras de trabajo. Se convirtió en un puente entre el mundo real y el universo idealizado de la belleza, aportando una perspectiva humana y genuina. Elena observaba todo con atención. El multimillonario, que se había convertido en un mentor inesperado, vio en María no solo un proyecto de marketing, sino la prueba viviente de que la compasión, bien dirigida, puede dar frutos inimaginables. Vio a María florecer, no como una flor de invernadero, sino como una planta silvestre que, tras años de sequía, por fin encontró agua y luz. La relación entre ambas mujeres, previamente marcada por las diferencias sociales, comenzó a profundizarse. Elena, quien siempre había mantenido una distancia profesional con todos, encontró en María una honestidad y una sencillez que la desarmaron. Sus conversaciones, que comenzaban hablando de trabajo, a menudo se extendían a la vida, los desafíos de la maternidad y las complejidades de las relaciones humanas. Elena, quien se había aislado del mundo emocional, comenzó a sentir las grietas en su propia armadura. María, a su vez, aprendió de Elena la importancia de la estrategia, la visión de futuro y la fuerza de una mujer que construyó un imperio. Vio en Elena no solo a la multimillonaria, sino a la mujer que, tras toda su grandeza, cargaba con sus propias luchas y sacrificios. El viaje de redescubrimiento no fue solo de María, sino, en cierto modo, también de Elena. Ambas, provenientes de mundos tan diferentes, aprendían y crecían juntas, impulsadas por un gesto compasivo que lo había cambiado todo. Lo que empezó como una oferta de trabajo, un contrato firmado en un modesto salón, se convirtió en algo mucho más grande. La campaña de Vasconcelos Cosméticos protagonizada por María fue un éxito rotundo. Su historia, narrada con cruda verdad y genuina emoción, conmovió a millones de personas. Las ventas se dispararon, la marca adquirió una nueva imagen de autenticidad y humanidad, y María se convirtió en un ícono de la superación. Pero para Elena, el verdadero beneficio no residía en las astronómicas cifras que generó la campaña. La relación entre Elena y María trascendió lo profesional. Las reuniones de trabajo, antes centradas en la estrategia y los resultados, dieron paso a conversaciones más íntimas, a intercambios de experiencias que las enriquecieron. Elena, la incansable empresaria, encontró en María una confidente, alguien que la escuchaba sin juzgarla y que le aportaba una perspectiva de la vida que había perdido entre los lujos y las presiones de su mundo. María, con su sencillez y sabiduría adquiridas a través de las adversidades de la vida, comenzó a descubrir capas de la personalidad de Elena que pocos conocían. Se dio cuenta de que tras la armadura de acero del multimillonario se escondía una mujer que también cargaba con sus propias cicatrices, su propia soledad y sus propios sacrificios. Elena, quien había dedicado su vida al trabajo, a menudo sentía el peso de la ausencia de una familia y de profundos vínculos afectivos. Las visitas de María a la oficina de Elena ya no eran solo para hablar de la campaña. Ana y Pedro la acompañaban a menudo, y la presencia de los niños aportaba una alegría y una ligereza al ambiente que Elena rara vez experimentaba. Se sorprendió viéndolos jugar y reír, y sintió una calidez en el pecho que la sorprendió. La multimillonaria, que nunca se había planteado tener hijos,
comenzó a sentir una especie de cariño maternal durante el tiempo que pasaba con los hijos de María. Elena, quien siempre había creído que la riqueza se medía en números, aprendía de María que la verdadera fortuna reside en las conexiones humanas, en la generosidad que se extiende sin esperar nada a cambio y en la capacidad de tocar y ser tocada por la vida de los demás. El acto de compasión que la impulsó a ayudar a María abrió una puerta en su corazón, revelando una dimensión de su existencia que había descuidado durante años. María, por su parte, prosperó no solo económicamente, sino también emocionalmente. Su gratitud hacia Elena era inmensa, pero iba más allá de la ayuda material. Elena le había dado la oportunidad de redescubrirse, de encontrar su voz, de demostrar su fuerza a sí misma y al mundo. Se había convertido en un ejemplo, no solo para sus hijos, sino para muchas mujeres que se encontraban en situaciones similares. La historia de María y Elena se convirtió en un testimonio viviente de que, en un mundo a menudo frío e individualista, la empatía y la solidaridad aún tienen el poder de tender puentes, sanar heridas y crear vínculos que trascienden cualquier barrera social o económica. Era más que un negocio. Era una conexión de almas, tejida por el destino y fortalecida por la humanidad. Pasaron los años, y el pequeño apartamento que una vez representó un milagro era ahora solo un grato recuerdo de un comienzo. María, con su determinación y la oportunidad que le ofreció Elena, había construido una nueva vida, sólida y llena de propósito. Su imagen, antes asociada al dolor y el sacrificio, se convirtió en un símbolo de fuerza e inspiración. Ana y Pedro, los hijos que fueron la razón de todo su sacrificio, prosperaron. Ana, con su aguda inteligencia, siguió los pasos de Elena, graduándose en administración de empresas y asumiendo un rol de liderazgo en Vasconcelos Cosméticos. Pedro, con su bondad y pasión por ayudar a los demás, se dedicó a la medicina, soñando con construir un hospital comunitario en las zonas más pobres de la ciudad. Ambos llevaron consigo la historia de su madre, no como una carga de vergüenza, sino como un ejemplo de resiliencia y amor incondicional. La historia de su cabello vendido, antes un doloroso secreto, se convirtió en una historia de orgullo. María, en conferencias y entrevistas, relató cómo ese acto de desesperación se convirtió en el catalizador de su redención. Habló de hambre y humillación, pero siempre enfatizó la dignidad que encontró al luchar por sus hijos y la mano extendida de Elena que lo cambió todo. Su cabello, que volvió a crecer, fue un recordatorio constante de que incluso en la pérdida se puede renacer. Elena Vasconcelos, a su vez, encontró una nueva dimensión en su vida con María y su familia. La multimillonaria, que antes medía el éxito en números, comenzó a invertir en proyectos sociales, creando fundaciones para apoyar a madres solteras y programas educativos para niños vulnerables. Su conexión con María despertó en ella una profunda conciencia social, transformando su imperio no solo en una fuente de ingresos, sino también en una fuerza positiva. La amistad entre ambas se consolidó con el tiempo. Elena se convirtió en una figura casi familiar para Ana y Pedro, una especie de tía que los inspiraba y los animaba a ser siempre mejores. María, a su vez, era el refugio de Elena, la voz de la razón y la emoción que la ayudaba a mantener los pies en la tierra en medio del torbellino de su vida empresarial. El gesto de Elena de ofrecer una oportunidad en lugar de una limosna había creado un legado que se extendió mucho más allá de ellas dos. La historia del cabello vendido se convirtió en una leyenda urbana, un relato moderno sobre cómo la compasión y la dignidad pueden reescribir destinos. Fue la prueba de que un solo acto de bondad puede generar una ola de cambio positivo, un nuevo comienzo para toda una familia y una inspiración para todos los que creen en la fuerza del espíritu humano. La historia de María, la madre que vendió su cabello para alimentar a sus hijos, y Elena, la multimillonaria que vio más allá de la superficie, se convirtió en algo más que una simple narrativa.
se convirtió en un himno a la resiliencia humana y al poder transformador de la empatía. No fue solo una historia de resiliencia individual, sino un vívido recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede surgir de los lugares más inesperados. El cabello de María, que una vez yacía en el suelo de la peluquería como símbolo de pérdida, renació más fuerte y brillante, como su propia vida. Se convirtió en el hilo conductor de un mensaje que resonó por todo el país. La dignidad no se mide por las posesiones, sino por el coraje de luchar. El amor de una madre es una fuerza inquebrantable, y la verdadera riqueza reside en la capacidad de tender una mano y transformar el destino de alguien. Helena, la mujer que construyó un imperio de la belleza, descubrió que la belleza más profunda no residía en los productos que vendía, sino en el alma humana. Su generosidad, que podría haber sido un acto aislado de caridad, floreció en un legado de compasión, inspirando a otros a mirar más allá de sus propios mundos y reconocer la humanidad en cada rostro. Aprendió que el éxito no se trata solo de acumular, sino también de compartir, y que la verdadera plenitud reside en marcar la diferencia en la vida de alguien. Ana y Pedro, quienes crecieron bajo la sombra de esta extraordinaria historia, se convirtieron en la prueba viviente de que la semilla de la esperanza, cuando se riega con amor y oportunidades, puede dar frutos abundantes. Representan la promesa de un futuro donde la compasión y la solidaridad no son la excepción, sino la regla. Y así, la historia de María y Helena permanece, no como un cuento de hadas lejano, sino como una fábula moderna que nos invita a la reflexión. ¿Cuántas Marías hay a nuestro alrededor, haciendo sacrificios silenciosos, esperando un rayo de sol? ¿Cuántas Helenas podrían, con un simple gesto de atención y generosidad, cambiar el rumbo de una vida y, al hacerlo, redescubrirse a sí mismas? Esta historia nos enseña que la vida es un tapiz complejo, donde se entrelazan la desesperación y la esperanza, y que, a veces, un simple corte de pelo puede ser el comienzo de una transformación que no solo salva a una familia, sino que renueva nuestra fe en la bondad intrínseca del ser humano. Que la semilla de la esperanza siga sembrada, floreciendo en un mundo donde cada vida importa y cada acto de amor tiene el poder de cambiarlo todo.